Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más acá con ustedes en esta secuencia Cuéntame algo de fútbol. Continuando con las historias mundialistas, en esta oportunidad me voy a referir a las sorpresas mundialistas a lo largo de la historia. Esto porque en el inicio de Qatar 2022 nos hemos dado con la sorpresa de dos resultados inesperados. La derrota de Argentina, la Argentina de Messi, ante Arabia Saudita, y la derrota también sorpresiva de Alemania ante Japón. En ambos casos, los rivales, que aparentemente eran chicos, le dio la vuelta al marcador. Bueno, pero a lo largo de la historia han habido resultados realmente mucho más sorpresivos e inesperados, porque si ahora las selecciones que llegan a los mundiales son selecciones con jugadores que se dedican solamente al fútbol, antes no ocurría eso. En el siglo pasado, en los primeros mundiales, habían selecciones que llegaban con un plantel donde los jugadores tenían como prioridad otros oficios y otros empleos. En algunos casos eran semi-amateurs. Y el fútbol era en algunos casos como hobby. Bueno, hay cuatro resultados en la historia de los mundiales muy sorpresivos, y esto quiero contarles. De repente alguno va a decir, no, te faltó este resultado, te faltó el otro, porque evidentemente, por ejemplo, en Rusia 2018, Alemania queda eliminado por una derrota también inesperada ante Corea del Sur. La misma blanquirroja en el debut de España 82 quedó sorprendida cuando Camerún, que nadie lo conocía, no le pudo ganar y empataron 0-0. Y así hay otros resultados, pero yo le voy a contar cuatro que en verdad que dieron mucho que hablar. La primera sorpresa mundialista fue en el cuarto mundial, en la cuarta Copa del Mundo. Porque en 1930, 1934 y en el Mundial de 1938 no hubo resultados sorpresivos. Pero en el Mundial de 1950, realizado en Brasil, hubo un resultado que en verdad fue inesperado por donde se le mire. Ocurrió un 29 de junio del año 1950. Se chocaron Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra por primera vez participaba en una Copa del Mundo. Y no porque no podía clasificarse, porque Inglaterra, ellos son los fundadores o los creadores del fútbol, sino porque Inglaterra había boicoteado las tres ediciones primeras porque tenía un conflicto con la FIFA relacionado a los pagos de jugadores amateurs. Y se enfrentaba a Inglaterra, por cierto, tenía jugadores en algunos casos de talla no solamente mundial, sino en algunos casos eran los mejores del mundo. Dos, tres jugadores en su plantel eran top 10, como se dicen, en ese tiempo, mejores del mundo. Y se enfrentó a una selección como Estados Unidos que venían con jugadores que en su mayoría tenían otros oficios u oficios principales. Inglaterra en su primer partido no tuvo problemas y le ganó 2-0 a Chile. En cambio, Estados Unidos perdió ante España 3-1. Entonces todos pensaron que en la segunda fecha Inglaterra lo goleaba a la escuadra norteamericana, que no tenía un plantel ni siquiera para pasar a una segunda fase. Pero el cuadro norteamericano semiprofesional dio la sorpresa en ese encuentro. Le ganó 1-0 a la selección inglesa en un partido donde los brasileños,
porque la justa fue en Brasil. Los brasileños terminaron hinchando o ovacionando a la débil escuadra norteamericana. ¿Pero qué pasó? Muchos dicen que el técnico inglés se confió. Werner Winterbottom se confió y en algunos casos no puso a su estrella Stanley Montague. No la puso. Pero sí jugó con un plantel lleno de estrellas, a pesar de. Y bueno, como era previsible, Inglaterra empezó a dominar el encuentro en los primeros minutos. Generó muchas ocasiones de gol, pero no pudo concretar. El partido para los hinchas era en cualquier momento llega el gol inglés. Sin embargo, a los 37 minutos llegaría el gol de la escuadra norteamericana. Walter Bart ejecuta un tiro desde el medio campo hacia el arco o hacia la zona inglesa. El arquero Bert Williams, un poco que se confía y sale a interceptar el esférico. Sin embargo, Joe Coexens logra anticipar y derrotar a la escuadra inglesa. Los hinchas brasileños que habían ido a ver un partido de trámite, como se dice, empezaron a gritar el gol, ovacionaron a la escuadra norteamericana. Sin embargo, pensaban que en la segunda tiempo los ingleses le iban a dar vuelta al marcador, pero no fue así. Los más de 10.000 espectadores al estadio brasilero vieron cómo la escuadra norteamericana o la escuadra inglesa no pudo ante la escuadra norteamericana. Terminó el partido y los hinchas se tiraron al campo de juego y alzaron en hombros a los jugadores norteamericanos como si fueran héroes, ¿no?, del partido y casi del mundial. Porque en el Estadio Independencia de Belo Horizonte, donde sucedió la primera o el primer partido sorpresa del mundial, todos quedaron, como se dice, anonadados. Tan inesperado fue este partido o el score a favor norteamericano, que en ese tiempo que no había mundo globalizado, no había internet, que las noticias llegaban después, en algunos casos después de un día, otros de semanas, llega un cable a Londres que decía Inglaterra 0-1 Estados Unidos. Los que recepcionaron esta noticia quedaron sorprendidos y dijeron, ¿no se habrán equivocado allá? No es 0, de repente falta el 1. Y Inglaterra le ha ganado 10-1 a Estados Unidos. Y colocaron como noticia, Inglaterra le ganó o apabulló 10-1 a Estados Unidos. 2 días después se dieron cuenta del garrafal error, que en efecto sí había sucedido este resultado inesperado. Inglaterra 0-1 Estados Unidos. Los hinchas ingleses recién se percataron de este resultado inesperado por donde se le mire. Inglaterra terminó el mundial perdiendo 1-0 ante España y Estados Unidos, luego de ese sorpresivo resultado, se fue también de Brasil 1950, o sea, el mundial, perdiendo 5-2 ante Chile. Bueno, transcurrieron 16 años
para que sucediera otra gran sorpresa, pero sorpresa mundialista. Esto sucedió en el Mundial de 1966, realizado en Inglaterra. Imagínense. Fue un 19 de julio del año 1966 que el mundo iba a quedar en sorpresa ante el resultado de Corea del Norte 1 e Italia, que siempre es una selección que está jugando en las instancias finales, 0. Italia, que era bicampeón, el primer bicampeón de los mundiales, porque había campeonado el 34 y 38, en realidad nunca esperó que esa selección, también semi-amateur, o semiprofesional, perdón, les pudiera ganar 1-0. Corea del Norte había llegado a este mundial ganándole a Australia 6-1 y 3-1. Y tenía que enfrentar a Corea del Sur y a selecciones africanas para llegar a este mundial. Difícil. Pero las selecciones africanas dijeron no vamos a jugar las eliminatorias porque otra vez nos están negando nuestro pase directo a los mundiales. Porque ellos no querían eliminarse con las selecciones asiáticas. Corea del Norte se adhirió o se solidarizó con las selecciones africanas y decidieron tampoco participar. Y de esta manera llega Corea del Norte al Mundial de 1966, con jugadores que básicamente eran soldados. Llega el grupo 4, donde estaba Italia, Chile y Unión Soviética. En un partido también aparentemente de trámite, Corea del Norte empieza teniendo o cediéndole la posesión del encuentro a la selección italiana. El jefe de Estado Kim Il-sung había elegido a dedo prácticamente a los 22 jugadores, ¿no? Donde básicamente, como digo, eran jugadores, soldados, militares, ¿no? Y les había pedido solamente no hacer el ridículo. Por eso que cuando la selección empieza a jugar ante Italia, empiezan un poco temerosos, empiezan a tantear al rival. Tenían gran velocidad y capacidad atlética, sin embargo no tenían buenas respuestas futbolísticas. En ese sentido, Italia en el papel tenía que ganarle y si no golearlo. Así fue el primer tiempo. De repente tan similar como había sucedido en ese partido de 1950 entre Estados Unidos e Inglaterra. Pero a los 42 minutos, Park Dok-in, un sargento del ejército norcoreano, anota el gol del triunfo. Ante la sorpresa también de los miles de asistentes al estadio. Para el segundo tiempo se pensó igual que Italia le iba a dar vuelta. Pero no pudo. Los italianos quedaron tan picones que se quejaron ante la FIFA, diciendo, imagínense, ¿no?, que los norcoreanos en el segundo tiempo, la selección Corea del Norte en el segundo tiempo salió con 11 jugadores nuevos. Y nadie se había dado cuenta porque todos son igualitos, o todos eran igualitos. Y que por eso tenían un buen resto físico y por eso lo superaron físicamente y por eso Italia no les pudo anotar un gol y obtener el resultado que ellos pensaban, ¿no?, que era luego el triunfo. Los coreanos, Corea del Norte, los dirigentes quedaron sorprendidos porque ellos pasaron a la segunda fase y ellos ya tenían los boletos de avión para el regreso. Tuvieron que gestionar incluso el alojamiento, se quedaron sin hotel y tuvieron que
que primero cambiar de pasaje y luego alojarse en un centro religioso, porque ya no tenían dónde alojarse, ya habían pensado en regresar a su país. En realidad, esa selección de Corea del Norte pudo dar el campanazo en la fase siguiente porque se enfrentó a Portugal y empezó ganando 3-0. Los asistentes y la prensa en general decían, Corea del Norte va a llegar a la final. Ha eliminado a Italia y está eliminando a Portugal. Pero la historia le iba a dar un espacio al gran Eusebio, porque el Portugal en la segunda parte hizo lo que Italia no lo logró: darle vuelta al marcador, y ganó 5-3 con una gran actuación y goles de Eusebio, la Pantera de Mozambique, que sería el goleador del Mundial de Inglaterra 66. De esta manera, Corea del Norte, que había dado la gran sorpresa en este Mundial, quedó eliminada. La tercera sorpresa de los mundiales, a mi consideración, porque como le digo, ustedes pueden decir, hay otra, te faltó esto, es necesario que hayas dicho esto. A mi entender, la tercera sorpresa ocurrió en España 82, en el Mundial de España 82, donde Perú participó. Sin embargo, esta sorpresa fue en otro grupo, en Gijón, en el Estadio Molinón de Gijón. Argelia por primera vez jugaba un mundial y se enfrentaba nada menos al campeón europeo, que 2 años antes había logrado el título, la Alemania de Rummenigge, Schumacher, Breitner, de Borica Maga, Littbarski. Sorpresivamente, Argelia le gana 2-1 a Alemania con un buen juego, donde no especuló. Con este resultado, por primera vez, un país africano le gana a uno europeo. El técnico alemán Jürgen Derwel había dicho que si perdían, se iban a tirar al mar de Mediterráneo, pensando que no podía ocurrir esto. A los 9 minutos del segundo tiempo, porque el primer tiempo fue casi parejo, Magder agarró un rebote, disparó y venció a Schumacher, ante la sorpresa de un estadio, el Estadio Molinón de Gijón, llenecito. A los 22 minutos, Alemania empata con gol de Rummenigge. Y todo el mundo dijeron, ahorita Alemania le da vuelta, como era lógico. Sin embargo, un minuto después, Belloumi decreta el gol del triunfo de Argelia ante la sorpresa ya mundial. Argelia le gana 2-1 a la Alemania, como dije, de Briegel, Schumacher, Stilicke, Breitner, Littbarski, Borico Amaga, Rummenigge. Una gran selección que en ese mundial, en semifinales, derrota a Francia de Platini en un partido sensacional que se define por penales, y que luego en la final pierde en Italia y es su campeón mundial, esta Alemania, que en su primer partido pierde 2-1 ante Argelia. Los argentinos pudieron haber clasificado a la segunda fase. Yo creo que merecían, como todo el mundo dice, pero perdieron 2-0 ante Austria y en su último partido le ganan 3-2 a Chile. Y solamente tenía que ocurrir un resultado para que Argelia quede eliminado. Y el único resultado que tenía que ocurrir era que, por diferencia de goles, todo esto, es que Alemania le gane 1-0 a Austria. Si Alemania le ganaba 2-0 o 3-0 a Austria, Austria era la eliminada. Si Alemania empataba, Alemania eliminado. Si Austria obviamente ganaba por cualquier resultado, Alemania el resultado.
El único resultado que no le convenía a Argelia era que Alemania le gane 1-0. ¿Qué ocurrió? En la llamada estafa en Molinón, en nefasto partido donde hubo pacto entre ambas selecciones, Alemania anota un gol a los 10 minutos del primer tiempo. Luego no ocurrieron ninguna ocasión de gol. La pelota se movía lentamente hasta que llegó el 90 minutos, pitazo final. Alemania y Austria clasifican y dejan el camino a Argelia. En verdad, fue un pacto nefasto entre ambas selecciones para quedar o para dejar a Argelia eliminada. Evidentemente todos sabemos el grado de cercanía, ¿no? Política, territorial entre Alemania y Austria. Y tenía que ocurrir así, y ocurrió así. Pero ¿saben quién fue el árbitro de este choque trascendental entre Argelia y Alemania, que ganan los africanos 2-1? Nada menos que el peruano Enrique Labo Reboredo, de amplia experiencia internacional. Como ustedes lo pueden ver en la foto, siempre atento a la jugada y no tuvo mayor inconveniente en este encuentro. Labo lamentablemente falleció el año 2014 y se le recuerda también porque estuvo presente como árbitro principal en el Mundialito de Uruguay, donde el anfitrión le gana en el partido inaugural 2-0 a Holanda. Siempre en el recuerdo de Enrique Labo. Bueno, para terminar, la cuarta sorpresa ocurrió en Italia 1990. En el primer partido, Argentina, que había sido campeón del mundo con Maradona, enfrentaba a un Camerún que había sido sí sorpresa en el año 82, pero el 86 no participó. Y en este partido Camerún le gana 1-0 a Argentina un 8 de junio del año 1990. Con gol de Francois Omar Villic, un cabezazo a los 67 minutos derrotando a Nery Pumpido. En ese momento los Leones Indomables, como se le llamaban a la selección camerunesa o la selección africana, tenía 10 jugadores. Con 10 jugadores le gana en ese momento a Argentina y luego termina con 9 jugadores. Puesto que en el Giuseppe Meazza, donde ocurrió esta gran sorpresa mundialista, en el segundo tiempo ingresa Canilla, en base de velocidad, hizo unas jugadas muy buenas que fueron contrarrestadas por los Leones Indomables con fouls arteros y se ganaron 2 expulsados. Milla, que ya era un veterano de guerra, como se dice, tenía 38 años, ingresó a los 81 minutos, pero no fue trascendente. Maradona también, que era la gran estrella de esa selección, tampoco no rindió un buen partido. Tomás Nocono, el arquero camerunés, cuenta que cuando está en la habitación, porque le tocó la habitación con el autor del gol, Villic le dijo: descansa temprano, porque tú vas a hacer el gol del triunfo, así que descansa. Luego de la euforia, Nocono le hizo saber a su compañero de habitación que no se acordaba, y después de acordarse le dijo: sí, tenías razón, Tomás, tenías razón. Y al final anoté el gol del triunfo. Camerún hizo una buena primera fase, logrando la primera ubicación en su grupo. Argentina pasó arañando, como se dice. Camerún en el siguiente partido le gana 2-1 a Colombia, con 2 goles de Roger Milla, que también había egresado en el segundo tiempo. Y ese partido se recuerda porque Higuita sale de su arco, da un pase con Perea, hubo por ahí descoordinación, Milla aprovecha que Higuita lo quiere amagar, se va al arco y gol y se va a celebrar a la esquina.
Vas a Camerún y luego Inglaterra, anti-Inglaterra, realiza un gran partido, pero no puede, le dan la vuelta y Camerún queda eliminada. Sin embargo, Argentina, que había perdido sorpresivamente en el debut, en la segunda fase, todo el mundo pensó que ya se iba, porque se enfrentaba a un Brasil que en ese momento estaba mejor que Argentina. Sin embargo, todos recuerdan que Diego Armando Maradona realiza una jugada de lujo, lo pone casi solo frente al arco Canilla, que en gran velocidad se va al arco brasileño y anota gol 1-0. Posteriormente, ya recordamos cómo llega a la final, ¿no? Derrotando a Italia, a Yugoslavia por penales y pierden la final ante Alemania. Bueno, amigos, así termino esta secuencia de Cuéntame algo de fútbol con 4 resultados sorpresivos en la historia de los mundiales. A raíz de esto, del inicio de Qatar 2022, cómo se inicia con resultados en la primera fase sorpresivo, derrota de Argentina ante Arabia Saudita y derrota alemana ante Japón. Dos rivales que en el papel son inferiores a ambas selecciones que han sido campeonas del mundo. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. A no olvidarse que si se les gusta el video, denle un like. Y a las personas que todavía no se han suscrito, háganlo porque se vienen más historias, se vienen buenas entrevistas para el agrado de ustedes. Nada más y será hasta una nueva oportunidad.